quiero dar gracias al pastor Douglas, a su esposa, mi hermana Lourdes. Amén. Gracias al Señor por ello, por recibirnos en este lugar. Como decía, mi esposa estuvo compartiendo la palabra aquí el día jueves. Fue el día que llegábamos ya aquí al estado de Washington. Y ha sido un tiempo de bendición, porque mientras él estaba aquí compartiendo la palabra, me tocó a mí allá en Everett, y también fue un tiempo muy hermoso con las hermanas. Bueno, me tocó hoy ese round a mí. Vamos a ver lo que quiere el Señor con nosotros. Amén. Desde ya les extiendo un saludo desde la ciudad de Guayaquil, del Ecuador, a todos ustedes. Ha sido un tiempo de mucha bendición. No contaba con ese tiempo de bendición que he tenido para mi vida, pero aquí el Señor, ¿verdad? Entre más nos exprime, más saca de nosotros, ¿verdad? De la palabra, Él más deposita. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo creo que este es un tiempo muy hermoso que tenemos, y vamos a orar al Señor. Aquí como está, incline su cabecita y oramos al Señor y le pedimos a Él que por su misericordia nos hable. ¿Cuántos creen que nuestro Padre es misericordioso? Vamos a pedirle a Él el pan que necesitamos hoy. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos permites reunirnos, que nos permites, Señor, alabarte, adorarte, Señor, y creemos que como buen Padre tú tienes el pan preparado para tus hijos. Te rogamos, Señor, que esa palabra venga sobre nosotros y que sea la semilla que necesitamos para hacerla producir para este tiempo. Señor, gracias, porque nos has hecho buena tierra. Yo declaro que cada vida que está en este lugar es muy buena tierra, Señor, y que dará fruto abundante para gloria de tu nombre, Padre. Te pido que me des de nuevo para hablar tu palabra, que me des exactitud de palabras, Señor, para poder llegar a cada uno de mis hermanos. Señor, permite que tu palabra, Señor, salga de manera poderosa y que tu iglesia sea edificada. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Este viaje ha sido muy especial para mí. He acompañado a mi querido esposo. Realmente pocos son los viajes. 2 veces al año salgo yo, hermano. No salgo más. Una es a Guatemala y otra es por allí a dar una vuelta como esta. Y bueno, y gracias al Señor tenemos 3 niños, y por ellos me mantengo en la casita, ¿verdad? Cuidando a los niños, cuidando también. Mi esposo sale, me quedo en la iglesia, ayudando en lo que tenga que hacer. Y este tiempo para mí ha sido un gran privilegio de parte del Señor. Y bueno, hay algo que de pronto también quisiera yo decirles en cuanto a lo que el Señor hace también con las mujeres, porque yo creo que el Señor nos bendice por su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y el hecho de ser mujeres no nos dice que estemos aquí predicando, no nos dice que podamos ser mayores o mejores que los hombres, sino que el Señor ha depositado una gracia. Y cuando el Señor, a través del apóstol Pablo, está diciendo, porque no le permito a la mujer que enseñe en la congregación, es porque le está diciendo, no le permito a la mujer que enseñe. Esa palabra enseñanza se refiere a la palabra didasco, que es la palabra que se refiere a la enseñanza de un apóstol. Y es la misma palabra que se utiliza en Apocalipsis cuando se habla de Jezabel, porque no le permito a Jezabel que enseñe a mi siervo, porque le está enseñando seducción. Entonces, allí vemos la diferencia en que Jezabel quería una autoridad que no le había sido delegada y que no le correspondía como tal. Pero la Biblia dice, en la carta a Tito, dice la Biblia que las mujeres enseñen a las más jóvenes, ¿verdad? Hay una palabra enseñanza. Y esa palabra enseñanza que está permitida es la palabra sofronizo. Diga conmigo, sofronizo. Lo digo porque de pronto se vaya a bloquear alguno y yo no quisiera que usted se bloquee, ¿verdad? Porque la palabra del Señor es realmente una bendición para todos los que estamos aquí. Entonces, lo que nunca una mujer puede decir, yo voy a enseñar con didasco, yo voy a enseñar de la manera que me compromete a mí en poner fundamento, porque no podemos hacer eso, no nos autoriza el Señor.
estamos usurpando una autoridad. Entonces, lo que sí podemos hacer nosotros es con Sofronizo enseñar la palabra. Y Sofronizo tiene muchas implicaciones. En esa implicación está que puede enseñar, que puede liderar, que puede impartir una instrucción, que puede también, inclusive esa palabra Sofronizo refleja la acción de profetizar, refleja la acción de poder enseñar la palabra de manera evangelística. Es decir, hay otros, de pronto, otras capacidades que tenemos de poder ser impartidas por la palabra Sofronizo, pero nunca tratar de ponerle fundamento a la iglesia. Eso que quede bien claro. Entonces, yo en esta noche quiero compartir la palabra del Señor en el Salmo 119, 130. Quiero que usted, yo creo que ahí está, sí sale, ¿verdad? Salmo 119, 130. Miren lo que dice la palabra del Señor. Allí también está, de pronto, para que usted lo pueda ver. Amén. Dice así la palabra en el Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Mire, yo podía revisar esta palabra y me llamó mucho la atención porque saltó a mis ojos esa palabra, a la exposición de tu palabra imparte luz. Entonces yo decía, Señor, realmente cuando alguien le enseñan la palabra está teniendo una impartición gloriosa. Cuando a una persona le están impartiendo, y la palabra impartir tiene que ver también con explicar la palabra. Mírenme acá un momentito y no se me distraiga. Cuando nosotros vemos en algunas versiones, si usted las revisa, tiene la Strong, podrá darse cuenta que esa palabra impartir, o esa palabra, mejor dicho, exponer, tiene que ver con la explicación. Hay una explicación de la palabra que usted recibe cuando alguien está aquí delante. Entonces, cuando esa palabra está siendo explicada, está siendo expuesta, está siendo enseñada, hay algo que ocurre. No podemos nosotros permanecer intactos, no podemos permanecer iguales, no podemos salir del servicio a nuestras casitas o a nuestros trabajos y decir, ¡ay, qué glorioso mensaje! No, la palabra fue explicada, fue impartida, fue enseñada para que te den luz. Y cuando esa luz viene a nuestra vida, hay algo que tiene que hacerse. Dentro de nosotros, las tinieblas tienen que huir. Y a consecuencia de eso, algo tiene que cambiar. Y mire, yo podría revisar en la palabra del Señor, ¿verdad? Y también allí yéndome a la Strong, la palabra luz, porque dice, la exposición de tu palabra imparte luz. Repítalo conmigo. La exposición de tu palabra imparte luz. Esa palabra luz es la palabra, en el hebreo es la palabra or, or. Y esa palabra, miren lo que significa metafóricamente, tiene que ver con aclarar, tiene que ver con alumbrar, amanecer, dar luz, encender, glorioso e iluminar. Es decir, que somos iluminados con la palabra. Pero hay algo más que yo veía en el diccionario Chávez, que esa misma palabra or significa resplandecer, rayar el alba. Pero miren también lo que significa. Significa resplandor de alegría.
nosotros a pensar y de pronto está lanzándose una palabra muy profunda y la gente está pensando en los ovnis, en los extraterrestres, en la película de Hollywood, y de pronto usted, como está cerca aquí de todas esas cosas, se le viene a memoria muchas de esas situaciones. Pero la palabra tiene que hacer algo, tiene que irradiar alegría. Algo está pasando dentro de nosotros, de tal manera que cuando salimos de este servicio, nos chocamos las manos allá afuera y decimos: gloria a Dios, hermano, el Señor nos habló, gloria a Dios, hermano, Dios estuvo aquí. ¿Qué hizo eso? La impartición de la palabra trajo alegría. Cuando dicen gloria a Dios. Pero mire algo más que yo veía. También esa palabra or, ¿verdad?, significa ser iluminado o iluminar. Y es la misma palabra que aparece en Job capítulo 33, verso 29. Miren lo que dice la palabra del Señor, léanlo conmigo. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice claramente el verso 30, para apartar su alma del sepulcro. ¿Y para qué más? Para iluminarlo con la luz. Entonces hay algo que esta palabra tiene. Esta palabra tiene luz. Y lo importante que dice ese texto es que nos ilumina con la luz ¿de qué? De los vivientes. Entonces esta palabra tiene algo poderoso. Tiene algo que te alumbra y que te lleva a convertirte en un viviente. Es decir, va alumbrando esas partes oscuras que la tienen los hombres caídos, y entonces te comienza a trasladar a una dimensión de viviente. Y como te va trasladando a una dimensión de viviente, te puede llevar al arrebatamiento. Cuando dicen gloria a Dios. Entonces, cuando la gente normal recibe la palabra y se queda en su estado normal, dice: bueno, nada ha pasado. Y pasan los años y seguimos siendo los mismos. Y luego viene otro año más y no cambiamos. Y podemos tener toda la revelación del mundo, podemos tener toda la revelación a vida y por haber, pero sin embargo hubo algo: no dejamos que la luz de los vivientes, es decir, esta palabra que se está predicando es luz de vivientes, y necesita que tú te transformes en un viviente para que puedas ser arrebatado. Cuando dicen gloria a Dios. Entonces es algo muy importante. Cuando yo me encontré este texto, hermano, créanme que yo me quedé sorprendida y dije: Señor, es decir, que cuando yo estoy frente a la palabra, cuando alguien está predicando y yo quizás me pongo a pensar en otras cosas, estoy ignorando mi alumbramiento dentro de mí, estoy haciendo menos el momento de ser constituida en una persona que va a ser arrebatada, porque lo que me da luz de la palabra me está llevando a esa transformación de ser un viviente, y solamente los vivientes podrán llegar a ser arrebatados. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Pero mire, el verso 30 dice: para apartar su alma del sepulcro. Hay algo que hace esta palabra. Y de pronto muchos vinieron en algún momento dado en la necesidad que pensaban que se iban a morir. Pensaban que la enfermedad o el problema los iba a sepultar. Entonces el Señor viene y lanza luz, imparte luz, y esa palabra, en vez de llevarte a la muerte, te lleva a la luz. Cuando dicen gloria a Dios, en vez de llevarte a la muerte, te llevó a la vida. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es decir, tiene vida para dar vida. Cuando dicen amén, dice el Señor: porque mis palabras son espíritu y son vida. Entonces yo no concibo ni un cristiano que esté sentado y bueno, y nada ha pasado. No, algo tiene que pasar. El estar frente a la palabra tiene que inyectarte ánimo, tiene que inyectarte vida de cristiano, vida de viviente. Y los vivientes no somos de la tierra, y los vivientes no miramos las situaciones de la tierra, y los vivientes no dependemos de las situaciones de la tierra. Dependemos de lo que dice el Señor y de lo que sale de su boca, y toda palabra que sale de la boca del Señor tiene luz
¿Qué significa hacer resplandecer? Y cuando usted lee Números 6:25, dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Esa palabra no dice luz, pero esa palabra resplandecer, si usted la busca en el hebreo, significa oro. Está diciendo que una de las cosas que hace el Señor en su palabra es bendecirte con una bendición sacerdotal. ¿Por qué esta es una bendición sacerdotal? Cuando hay un ministro predicando la palabra y alguien que el Señor lo ha enviado, tiene una poderosa bendición sacerdotal que puede ser impartida a aquel que la está recibiendo. Pero cuando yo pienso en otra cosa, cuando yo no tomo en cuenta la bendición que tiene un hombre de Dios, entonces estoy dejando al lado la bendición sacerdotal que el Señor le delegó a ese ministro. Entonces, es menospreciar un regalo, hermano, es menospreciar. Discúlpeme, ¿quién sería tan tonto de menospreciar una bendición? Es como alguien que le dijera a usted, hermano, Dios te bendiga. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre tu vida. Y tú dices, fíjate, es menospreciarla. Pero si alguien viene y te bendice, hermana, Dios te bendiga, la bendición del Todopoderoso esté sobre tu vida en ese día, te dé victoria sobre tus enemigos. Yo creo que yo iría corriendo, amén, así sea, y que a ti también te la dé. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, hay algo, te hace resplandecer esa bendición. Cuando luz está siendo soltada, el rostro de la gente está resplandeciendo. Por eso es que dice la bendición sacerdotal, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Es decir que cuando hay luz, hermano querido, ya la cara que se te ve es una cara de un ángel. ¿Ah? Dice, pastor, ¿estás segura? Con tantas cirugías no lo he conseguido. Pero mire que eso hace el exponerse ante la palabra. ¿Cuántos quieren que el rostro les resplandezca? Que la gente diga, hermana, no sé qué tienes en el rostro. Te voy a subir el sueldo. Ay, gloria a Dios. Te voy a subir el sueldo, te voy a quitar menos trabajo y te voy a dar más remuneración. Gloria a Dios. Que lleguemos a esa estatura de que el rostro te resplandezca. Gloria sea el nombre del Señor, pero sobre todo que la gente diga, el rostro te resplandece, ¿a qué Dios le sirve? Que yo quiero también lo que tú tienes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Bien, hermanos, entonces con esa introducción tan corta que hice, quiero decirles que tomé una palabra de todo lo que significa a la exposición de la palabra cuando trae luz, porque dice, la exposición de tu palabra imparte luz. Repítalo conmigo, la exposición de tu palabra imparte. Bueno, entonces dijimos que la exposición de esa palabra, y cuando vimos que luz significa resplandecer, significa iluminar, pero también hay una palabra que me llama la atención. Esa palabra luz entonces significa rayar el alba. Diga conmigo, rayar el alba. Y mire que yo un día salía de un lugar de la costa de mi país. Me había tocado predicar una noche allí. Y entonces en ese tiempo era difícil salir de esa zona porque no había carros y ningún hermano tenía carro. En ese tiempo vehículo no tenían, estoy hablando de hace unos 8 años. Y entonces me tocó a mí, me dijeron, pastora, lo sentimos, no tenemos cómo sacarla a la carretera, y bueno, está bien, le dije. Entonces le dije a mi esposo, ¿sabes que me voy a quedar aquí durmiendo? Y me dijo, bueno, ya qué más queda, ¿verdad? Ya estando allá, ¿qué más iba a hacer? Entonces me dijeron, pero hay un vehículo que sale a las 4 de la madrugada. Entonces es 20 minutos y entonces allá usted puede coger otro vehículo. Bueno, entonces yo dije, está bien. Y cuando de repente salimos a las 4:30 de la mañana de allí, y me di cuenta que estaba muy oscuro, muy oscuro. Y de repente yo veía, me quedé mirando el cielo. Y cuando me di cuenta, hermano, que hubo una sensación de tinieblas en algún
momento se sintió muy, pero muy oscuro, muy oscuro. Y cuando de repente, así, rápidamente, comenzó a rayar el alba. Comenzó a rayar el alba y yo vi cómo amaneció. Entonces yo dije, Señor, ¿qué enseñanza esta? Porque justamente antes de que raye el alba, antes de que empiecen las tinieblas, es como que se condensan mucho más. Y cuando yo me acordaba de esta experiencia, porque me quedé sorprendida, nunca había amanecido así, para mí, ¿verdad? Había estado viendo el cielo. Y cuando el Señor me dijo esto, ¿verdad? Acerca de la exposición de la palabra, hay algo que nosotros debemos entender. Porque si la exposición de la palabra imparte luz y la luz tiene que ver con rayar el alba, es que hay tinieblas muy pero muy densas en nuestra vida, algunas cosas muy oscuras que de pronto nosotros no las conocemos y que cuando la palabra está siendo impartida, lo que está haciendo el Señor es que te amanezca, que sea de mañana, que sea pronto, porque en tinieblas no puede recibir al Señor. Lo que está diciendo el Señor es: hey hijos, hey iglesia, quiero que ya te amanezca, quiero que dejes las tinieblas, que al exponerte ante mi palabra te alumbre el conocimiento para que entonces sepas quién es el que viene por ti. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Entonces me puse a buscar en la Biblia a quienes le pasó un rayar del alba. Si dicen que la luz es un rayar del alba, entonces cuando el Señor está enviando su palabra a través de alguien, cuando no la menospreciamos, entonces el Señor dice: hay un rayar del alba para ti, aprovecha. Es como que el Señor dijera: hey, aprovecha cada palabra, que cada cosa que se te está dando es para tu perfeccionamiento. Porque, hermano querido, discúlpeme, por mucho que aprendamos, y yo, hermano, le digo a la gente: aprenda, lea, busque diccionarios, busque el eslogan, aquí está el CD, cópielo, bájelo en su computador. O sea, yo soy de esas, pero en realidad, si nosotros nos llenamos de tal, mire, hay momentos en que no sé si a usted, pero a mí me pasa. Yo tengo que hacer un pare y digo: no, mucha información, Señor, mucha información hasta allí. Ahora, con lo que sé, tengo que vivir esto primero, porque mucha información me va a hacer así la cabeza. Entonces, hay momentos en que uno tiene mucha información, pero a la hora de vivir, nulo, cero. Sacamos como cero, ¿verdad? Somos reprobados. Pero qué bueno es, hermano, y uno ve el ejemplo. Yo como pastora veo las ovejitas cuando recién vienen a la iglesia y ellos quieren aprender de todo. Pastora, ¿y cómo se hace esto? Pastora, ¿y cómo tengo que vestirme? Pastora, ¿y cómo tengo que cantar? Entonces ellos preguntan todo, y cuando escuchan una palabra ellos van y lo viven, pero a diferencia de otros que saben mucho y quieren saber más y no viven lo que saben. Entonces, hermano querido, que Dios tenga misericordia de nosotros, porque al que más se le da, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Más se le da. Entonces, yo creo que el Señor es bueno para con nosotros y nos está enseñando su palabra y los secretos de su palabra, pero esos secretos hay que ir y vivirlos, practicarlos, llevarlos a nuestra vida diaria, aplicarlos. Yo le digo a los jóvenes de alabanza, cuando me toca darles enseñanza a ellos: oh, qué bonito, gloria a Dios, qué revelación. Ahora sí, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Dime cómo lo aplico. Entonces, hay que revelar, ya dime cómo lo aplico yo para vivirlo. Porque de nada me sirve saber tanto si no lo voy a aplicar. Toda verdad en la palabra es para aplicarla a mi caminar. Y como decía hoy mi esposo allá predicando en Everett, hay que bajar esa luz y traerla a los pies. No solamente en la cabeza, sino llevarla a mi caminar. Señor, tu palabra dice: hoy aprendí esto, hay que caminar así. Hijos, hoy aprendí esto en la iglesia, hay que caminar de esta manera en la casa. Y de esa manera el Señor nos va a dar galardones y nosotros nos esforzamos, hermano. Cuando dicen gloria a Dios, vamos a dar un fuerte aplauso al Señor.
fueras impartida luz, en cada una de esas de rayar el alba algo pasó, una luz fue impartida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me hago entender, hermanos? Si estamos bien, os repito la introducción de nuevo. No se preocupe que yo no soy apurada en irme, vivo en Ecuador. Tengo todo el tiempo al mundo, ¿verdad? Bueno, los otros dicen, no, pastora, yo estoy cansado. Bueno, ¿qué dice Génesis 19:15? Léalo conmigo, por favor. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Pero dice allí, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa ¿a quién? A Lot. Entonces, aquí hubo uno que le rayó el alba, que le apareció el alba, es decir, que le fue dada una luz en su vida, y es lo que hoy quiero decirles a ustedes. Cada vez que se está impartiendo luz, nos va a acontecer como ese hombre Lot. ¿Qué pasó con Lot? Le apareció, dice, una guianza. Cuando le aparecen los mensajeros, ¿sabe qué le estaban diciendo? ¡Ey, viene peligro! ¡Ey, escapa! Le apareció una guianza. Entonces, al rayar el alba o al exponerme ante la palabra, la luz es impartida a mi vida para traerme dirección. Cuando un hombre o una mujer de Dios sabe ocupar bien su tiempo dentro de la casa del Señor, sabe que no va a tropezar porque el Señor le está diciendo a través de la palabra, le está dando dirección a su caminar. Entonces, yo le decía a los hermanos, no tendríamos por qué tener negocios chuecos. No tendríamos por qué caer, hermano, en deudas que no vamos a poder pagar. No tendríamos por qué caer en relaciones que nos van a causar heridas y vergüenza. No tendríamos, hermano, por qué avergonzar el nombre del Señor, porque cuando alguien está aquí dándote la palabra, te está diciendo, mire, la palabra de Dios dice esto, la palabra dice lo de acá, el Señor te está hablando. Entonces, ¿qué está aconteciendo? Me está trayendo dirección para que yo no me quede y no pierda mi vida y mi familia, porque aquí hay algo muy especial. El Señor fue a visitar la casa de Lot, pero juntamente con Lot estaba salvándose una familia. Lo que trato de decirte es que si aquí hay uno que se expone ante la palabra, si aquí hay uno que recibe la administración de la palabra y la impartición de la luz, ese uno va a tener, el hermano va a tener la dirección de Dios para salvar su familia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto lo reciben en el nombre del Señor? Entonces, hermano querido, nosotros cuando estamos en ese lugar es porque somos una puerta por donde Cristo tiene que entrar a nuestra familia. Quizás ustedes tengan familia en este país o quizás tengan sus hijos en otro país. No sé si tienen familia en otro estado, pero yo quiero decirle algo, que usted es una puerta. Si usted está en ese lugar, se está exponiendo ante la luz y la misma palabra que está siendo impartida le está diciendo a usted, yo tengo bendición para tu casa, tengo dirección para que sepa cómo hacer negocio, para que sepa cómo andar delante de cada persona que esté frente a ti. Entonces yo veo algo glorioso aquí y me llama mucho la atención que el Señor se preocupa por las familias. Ahora usted me podrá decir, pero pastor, usted vio el fin de Lot. Eso es cuestión de él, pero él le trajo dirección. Es decir que tú puedes escuchar ahorita la palabra, pero depende de ti lo que vayas a hacer después de esta palabra. Pero nunca vamos a tener la excusa, es que el Señor nunca me dijo nada, o es que yo no. Tú estás exponiéndote ante la palabra, y si tú tomas en serio tu papel de que eres un hijo de Dios y que llevas contigo una herencia gloriosa de la palabra, una impartición de luz, tú puedes ir y direccionar a otros con esa luz que te ha sido entregada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quieren que les amanezca? ¿Cuántos quieren que les venga el rayar del alba? ¿Cuántos quieren exponerse ante la luz de la palabra y que tengan dirección? ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que no vamos a tropezar. No vamos a tropezar si nos dejamos guiar por la palabra del Señor. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Mire,
el alma de Jacob. Cuando rayó el alba, usted conoce la historia de Jacob y quizás usted se la sepa de memoria, pero yo siempre digo, a veces uno dice, pero Señor, eso ya lo predicó fulano y ya le sacaron una revelación, y yo creo que ya le sacaron todas las revelaciones a ese texto, pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor y de acuerdo al Señor cómo lo enfoque en esa hora. Génesis capítulo 32, 24, amén. Dice así la palabra del Señor: Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, el verso 25, ¿verdad? Lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: suéltame, porque raya el alba. Pero Jacob respondió: no te soltaré si no me bendices. Y el verso 27 y 28 dicen: y él le dijo: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Jacob. Y el hombre dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Mire, el rayar del alma de Jacob es algo que realmente de pronto se lo ha escuchado. Pero yo veía que ese hombre había tenido ya un rayar del alba. ¿Por qué le digo un rayar del alba? Porque usted revise en el capítulo 32, el primer verso que sale allí es cuando dice que habían ángeles, había una compañía de ángeles que se acercó a Jacob. Ahora, Jacob ya había salido de la casa de Labán, ¿verdad? Ya había salido, estaba rumbo a encontrarse con lo prometido de Dios. Estaba rumbo a direccionarse a tener paz con Esaú. Ya estaba rumbo, estaba en camino. Pero yo encuentro que entonces hubo una visitación sobrenatural desde el comienzo, desde que él comenzó a caminar. Y dice que se aparecieron ángeles. ¿Alguien tiene el verso 1 del capítulo 32 que lo lee en voz alta, por favor? Se lo agradecería. Génesis capítulo 32, verso 1. Usted lo va a encontrar allí. Amén. 32 de Génesis, versículo 1. Y cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Los ángeles de Dios, ahora, imagínese usted, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Pero si usted recordará, no fue la primera visitación de ángeles que tuvo, fue un Mahanaim el que él encontró allí. Ahora, si usted va cuando él recién estaba saliendo de la casa de su padre por todo lo que había acontecido del problema, y dice que hubo también, él tuvo un sueño en el que vio una escalera y ángeles subían y bajaban, otro Mahanaim, es decir que hubo una compañía de ángeles con él todo el tiempo, pero la compañía de ángeles primera en la escalera que subían y bajaban le aseguró a él que iba a tener una promesa de Dios cumplida, porque fue allí que el Señor se reveló y le dijo a él lo que iba a obtener luego. Y él dijo: bueno, Señor, si tú, y bueno, yo creo que allí él hizo pacto y todo lo demás. Usted se sabe mejor la Biblia que yo. Pero imagínese usted, ese fue el primer nivel. Pero en el segundo nivel vuelve a aparecer ángeles, que es este. Y yo encuentro algo aquí entonces que el Señor nos quiere decir. Si en el primer nivel de las escaleras él comenzó a ver cómo Dios se le revelaba, en el segundo nivel donde estaban los ángeles, entonces él dijo: algo tiene que haber aquí. ¿Por qué se me aparecen ángeles? ¿Usted no le parece algo? ¿No le ha preguntado a Dios: Señor, por qué será que hoy tú me dijiste esta palabra? ¿Ah? Y si al día siguiente usted viene y otra vez la profecía y usted dice: Señor, pero ¿por qué tú me volviste a decir esta palabra? Usted no le pondría asunto y diría: ¿qué quiere Dios conmigo? O usted, hermano querido, cuando está pasando una prueba: Señor, ¿por qué esa prueba? Pasa la prueba y después de un mes otra vez la misma prueba. Usted que dice: Señor, ¿por qué esta misma prueba otra vez? ¿No será que algo quiere decirte Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿No será que algo quiere decirte? Entonces yo creo, hermano, en poco conocimiento, creo que los ángeles le aparecieron una vez y ahora otra vez. Entonces Jacob dijo: algo tiene que haber aquí, pues. ¿Por qué se me están apareciendo ángeles? ¿Por qué me
te las vuelve a decir, entonces hay que decirle, ah, no, Señor, ¿qué quieres conmigo? ¿Está aquí? ¿O se me durmió? ¿O lo arrullé? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y yo veo algo en ese hombre, hermano, que cuando él toma ese ángel y el ángel le dice, suéltame. El ángel está diciendo, suéltame, por favor, suéltame. Pero él le dice, no, tú me tienes que decir qué hay conmigo. ¿Ah? ¿Usted me entiende eso? Tú me entiendes cuando alguien te dice, sabes que te quiero decir algo, pero mejor no te lo digo después. Ah, entonces usted sabe, ¿verdad? Viendo las mujeres. No, tú me tienes que decir, te cierro la puerta y me dices. Es algo parecido. Le está diciendo, hey, yo no te voy a dejar ir. Y lo agarró y no te voy a soltar hasta que tú me sueltes, que es lo que quiere Dios conmigo. Hermano, ¿qué será que cuando pasa una prueba y pasa otra y tú dices, no, algo quiere Dios conmigo y yo no lo voy a soltar hasta que Él me diga qué es lo que quiere conmigo? Y entonces ese hombre, ¿sabe qué? Hasta que consigue que el ángel le diga, ¿cómo te llamas tú? A ver, dime cómo te llamas, a ver si de pronto escuché algo por de ti en el cielo. Dime cómo te llamas. ¿Por qué le pregunto el nombre? Porque yo creo que Dios tiene un libro de lo que Él va a hacer y le dice a sus ángeles, hey ángel, tú tienes que hacer tal cosa en tal lado, tú tienes que hacerlo de aquí, tú tienes que hacer en tal época, en tal tiempo, tú tienes que presentártele a Juan y tienes que decirle que cuidado con ese negocio, hey, tú tienes que presentártele a María y tienes que decirle que yo le voy a mandar a sus hijos, que no se preocupe, es decir, que ya hay demandas escritas. Entonces, este dijo, no, tú me tienes que decir, disculpe hermano si estoy haciendo una novela, pero en pocas palabras tú me tienes que decir lo que se dijo en el cielo de mí. ¿Qué sabes de mí allá arriba? Si tú viniste de allá arriba, tienes que decirme qué hay de mí allá arriba. Y él le dice, ¿cómo te llamas? De pronto a ver si escuché algo de ti allá. Y le dice, yo me llamo Jacob. Ah, sí, sabes, ya sé. A ti ya no se te va a llamar Jacob, se te va a llamar Israel. Yo me enteré en el cielo que se te va a decir Israel. ¿Sabe qué aconteció? En el capítulo 35, eso fue el 32. En el capítulo 35, léalo conmigo, Dios le dijo, mire, Dios le dijo. Y Dios le dijo, tu nombre es Jacob. ¿Sabe por qué? Porque todavía no había un decreto formal de Dios cuando el ángel le dice, en el capítulo 35 recién Dios le dice, hay algo que hay que hacer cuando uno se expone ante la palabra y tú estás realmente con los ojos bien abiertos y hay secretos de Dios revelados, entonces tú te expones ante esa luz, hay algo que está aconteciendo, por el hambre que tienes, hay cosas que están siendo soltadas y reveladas, aunque otros no la entiendan o es para otro tiempo, el Señor te las adelanta para el tiempo que tú tienes que entenderla porque la estás pidiendo. ¿Cuántos entienden esto? Hay cosas que el Señor tiene para otro tiempo, pero por tu insistencia, dice Señor, el Señor dice, bueno, está bien, dásela, envíasela. ¿Por qué? Porque el Señor dice, este está con los ojos bien abiertos en el mensaje, este está anotando, este está revisando, este está queriendo la luz de mi palabra y por eso yo se la doy en este tiempo. ¿Cuántos quieren bendiciones de Dios en ese tiempo? ¿Cuántos quieren bendiciones de Dios en ese tiempo? Y es por eso que algunos, no todos, algunos reciben esa bendición y andan en esa palabra. Y usted los ve, ya ellos revisan la palabra y le entienden. Hay otros que todavía no le digieren la agüita, ¿verdad? El tecito, no le digieren la leche, ¿cómo que le dicen aquí? La mamila, no le digieren la mamila y ya tienen 30 años en el Señor y todavía hay que darle mamila porque no entiende la palabra. Pero hay otros que se exponen ante la palabra y lo que hacen es querer más. Y querer más, y el Señor dice, hoy tú ya te vas a acabar todo el potaje que tengo porque lo único que quieres es más y más porque hay bendiciones que tú las estás llamando por la necesidad de tu espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
experimentó un rayar del alma. Y ese fue Darío. Daniel 6, 19 y 20, 21 y 22. Vamos a leer la palabra del Señor. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, que cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Entonces yo veo aquí uno que experimentó un rayar el alma. Y mire, es muy interesante ver porque este nombre Darío el persa, tiene un significado. Ese nombre tiene por significado el que se informa. El que se informa. Entonces ahí tiene algo. No sé si aquí hay algún Darío. No de nombre, por si acaso, ¿verdad? Sino de condición. ¿Quiénes son los Daríos? Los Daríos son los que, aunque están por allí siendo invitados de repente a la iglesia, no son cristianos, pero vienen a la iglesia de repente porque son los que se informan. Ah, no, es que quiero saber cómo predican en tu iglesia, es que yo no quiero ser todavía un cristiano, déjame primero examinar bien el terreno, ¿verdad? Déjame revisar qué es lo que te están predicando. No, yo quiero ir nomás de amigo, de acompañante. Puede ser que aquí haya alguno, o quizás luego venga uno, pero yo quiero decirle algo, que el Señor hable en su palabra, que cuando nos exponemos ante esa luz, ante esa palabra, aún los Daríos reciben testimonio de quién es el Dios a quien nosotros servimos. Quizás usted fue un Darío. ¿Alguno de ustedes fue un Darío, hermano? La verdad. Yo fui una Daría, ¿verdad? Yo primero quería ir a la iglesia también, a ver qué hay, si me gusta, si no me gusta, aunque yo ya había ido de pequeñita a la iglesia, le cuento, mi abuela me llevaba. Pero ya cuando ya fui una jovencita, ya no quería yo nada del Señor, y mi mamá me llevaba como una Daría arrastrada, ¿verdad? O vas. Ah, entonces voy. No me tocaba de otra. Y bueno, y me decía: no vas a encontrar la casa abierta. No vas a encontrar la puerta abierta. La voy a cerrar con llave. Y me encuentras en la iglesia. De ley tenía que acudir a la iglesia, porque si no, no entraba a la casa. Sí, llegaba a la universidad, bajaba del bus y cuando encontraba la puerta cerrada, ir a buscar a la señora a la iglesia. Entonces, de poco a poco ya fui entrando, me fui quedando, fui revisando y yo decía: Señor, y si tú eres verdad realmente, y si pasa algo en mi vida, y si yo meto la pata, y si de pronto hago algo mal, Señor, y si de pronto me estoy rehusando ante ti que eres un Dios verdadero. Y me hacían muchas preguntas. Y de repente llegaba yo con mis minifaldas a la iglesia y bien guapetona, con tacones y todo lo demás. Y entonces, porque ya estaba en la universidad a los 16 años y medio. Entonces, porque así estudiamos allá, ¿verdad? Hasta los 16 años y medio. Bueno, en ese tiempo a mí me metieron muy pequeñita a la escuela, y a los 16 años y medio ya estaba entrando a la universidad. Y usted sabe que en la universidad todos los muchachos que no sé si ustedes que han sido, bueno, vienen de sus países, ¿verdad? De origen, y alguien estuvo en la universidad sabe cómo son las universidades allá. Y bueno, y entonces estuve un tiempo así en la iglesia, hasta que un día yo me voy con una prima a la iglesia y nos sentamos por allí atrás, y nosotros, qué bueno, íbamos bien bonitas, elegantes y todo lo demás, cuando de repente viene un predicador puertorriqueño allí a la iglesia, ni nos conocía, y cuando él dice: a ver, la jovencita que está allá, y yo decía: es ella, mi prima, ¿verdad? Es ella, seguro es ella, decía yo. Y entonces le digo: anda, que te están llamando a ti, anda, te están llamando.
ya vengo no importa, quiero volver a orar por ti entonces. Dios mío. Y cuando ese hombre me llama y yo con toda la vergüenza del mundo porque no sabía qué me iba a decir, yo no quería buscar a Dios. No estaba en mis planes buscar a Dios. Era un Darío o una Daría. Entonces, cuando de repente él comienza a profetizarme y a decirme: el Señor te ha estado llamando, tengo planes contigo, es la segunda vez que te vengo hablando y mira que no deseches mi palabra. Y comenzó y yo terminé llorando. ¿Sabe qué pasó? Experimenté que había un Dios verdadero que sabía mi antes y mi después. Y cuando fui a la casa, lo que hice fue tirarme al piso, empezar a llorar y a decir: realmente Dios estuvo allí y yo no lo sabía. Me pasó al igual que Darío, porque entonces en la exposición y al rayar el alba, ¿saben qué ocurrió? El Señor me mostró que era un Dios poderoso y que Él había hecho todas las cosas y que estaba planificando una vida para mí, había planificado una vida para mí que yo no la sabía. ¿Sabe qué ocurre? Así de pronto le pasó a usted. ¿A cuántos de ustedes le pasó de la misma manera? No tenían en sus planes buscar a Dios, pero de repente llegan a una reunión de estas y el Señor los atrapa. El Señor los toma de la mano y le dice: tú eres mío, eres mi siervo. ¿Sabe qué? La luz de la palabra fue suficiente para enseñarles que aquí hay un Dios verdadero. Cuando dicen gloria a Dios, cuando pueden alabar al Señor en esta noche. Ya voy a terminar. El rayar el alba de Jonás. A Jonás también le vino un rayar del alba. ¿Por qué estamos hablando del rayar el alba, hermanos? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué? Porque la palabra es también, cuando estamos hablando que a la exposición de la palabra es impartida luz. La luz es un rayar del alba. Cada vez que se está impartiendo la palabra, las tinieblas se están huyendo y hay un amanecer nuevo en tu vida. Lo vimos en Jacob, lo vimos en Lot, lo vimos también en Darío y lo vamos a ver ahora en Jonás. Jonás capítulo 4 verso 6. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero Dios dispuso que un gusano, al rayar el alba del día siguiente, atacara la planta y ésta se secó. Usted conoce de la historia de Jonás, ¿verdad? ¿Quién era Jonás? El de la canción, dice. ¿Cuál de la canción? Y Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿verdad? Y también se acuerdan del monstruo marino, el pum se lo comió, ¿verdad? Pero mire usted, hermano querido, que yo veo en Jonás, no sé, a veces como que yo digo: Señor, yo me he parecido a Jonás. Y no sé si usted, pero bueno, yo creo que a veces a uno le pasa, ¿verdad? En que uno dice: Señor, pero esa persona, ¿cómo la bendices? Si yo te sirvo mejor que ella, ¿por qué la bendices? ¿Por qué la defiendes, Señor? A veces nos pasa, a veces somos profetas del juicio, como era Jonás. Yo sé que a usted no le ha pasado porque usted se consagra, hermano, todos los días. Yo todavía no, verá que todavía estoy en mis luchas. Pero a veces nos parecemos a Jonás. Y cuando yo vi a este hombre que dice que cuando ya él se sentó fuera de la ciudad, esperando el juicio, esperando que descendiera el juicio de Dios sobre Nínive, el Señor en su misericordia le hace vivir una experiencia muy hermosa, porque la insolación era tremenda. Yo creo que ya Dios le había dicho que no iba a hacer nada con Nínive, porque parece ser que se habían arrepentido. Pero le hace vivir a él una experiencia sobrenatural para darle una enseñanza. Y le hace salir de un día a otro una planta muy hermosa que le sirvió a él de sombra contra ese sol tan fuerte
César el otro día. Estamos hablando de muchas veces cuando somos atacados por ciertas situaciones, o más bien diríamos somos probados. Y en ocasiones cuando todo está bien, alabamos a Dios. Cuando hay trabajo y hay un buen sueldo, todo está bien y le decimos a todos los vientos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que somos bendecidos y alabamos y nos congregamos. Pero de repente es atacada esa parte que creíamos nuestra bendición. Y enseguida renegamos. Y decimos, ¿y por qué? ¿Y por qué pasó esto? Si un día estuve bien, ¿y por qué otra cosa? ¿Por qué Dios, dónde estás? Ya no me voy a congregar, porque tú no hiciste el milagro en mi vida, o porque tú no me diste lo. Entonces ahí viene algo. Cuando tú te expones ante la palabra, la luz que te da la palabra es que hay cosas que Dios hace en su voluntad. Y la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Dios dio, Dios quitó, el nombre de Dios bendito. Nunca lo vamos a dejar de alabar, porque siempre seguirá siendo Dios. Entonces, cuando nos exponemos ante la palabra, hermano, tenemos que decir, Señor, aunque quizás hoy no tenga sueldo, estoy en dificultades porque hay un evangelio que se está predicando que está equivocado, el enfoque. Y no podemos nosotros correr tras la mentira y las palabras infladas de un evangelio que no es el evangelio eterno del Señor. Entonces, gloria a Dios, porque tenemos, porque no tenemos. Siempre le daremos gracias al Señor. Amén. Y le alabaremos con el mismo gozo y la misma alegría. Si un día nos gozamos, otro día puede ser que la calabacera, la bendición, la prosperidad que tú querías o creías ya no está. Entonces no tiene por qué eso dañarte el gozo. Tienes que permanecer en tu mismo lugar. Decir, pastora, pero es que usted no le ha pasado y de pronto usted lo ha experimentado. Yo lo único que sé es que al igual que tú me estoy exponiendo ante esta palabra, y al igual que tú yo tengo que responder de la misma manera para dar la talla de un viviente. ¿Qué tal si se pone de pie, hermano? Voy a pedirle al hermano que está en el piano que me ayude, por favor. Job pudo decir en el capítulo 3, verso 9, cuando empezaba su prueba, ¿sabe qué dijo? Oscurezcanse las estrellas de su alba. Es decir, no quiero que amanezca. En la prueba podemos estar diciendo, ya no quiero más esa palabra, ya no quiero ir a la prédica, ya no quiero. Pero sin embargo, yo creo que al impartirnos Dios esa luz es porque hay una transformación. A ese Job le dijeron, cuando yo le leía acerca de lo que es ser iluminado, he aquí todas estas cosas hace Dios, todas estas cosas hace Dios, 2 y 3 veces con el hombre. Es decir, que el Señor está continuamente haciéndote entender a ti de una o de otra manera que tú no eres de esta tierra. Y si estás aquí es porque te sacó del sepulcro. Te sacó del sepulcro. Y el sepulcro tiene una connotación muy fuerte. Porque cuando no estábamos en el Señor, o la condición que vinimos acá a buscar a Dios era una condición de sepulcro, tu espíritu estaba enterrado. ¿Por qué estás aquí? Porque de pronto alguien te hizo un llamado y te trajo acá a la casa del Padre, porque le pertenecías a Él. Y ese tiempo de exponerte ante la palabra, lo que el Señor está haciendo es sacarte el espíritu del sepulcro, porque tu espíritu estaba sepultado. Y la palabra lo que hace es sacarte, ir sacándote del sepulcro continuamente, porque necesitas ser iluminado con la luz de los vivientes. Yo creo que es el tiempo del Señor.
para pedirle a Él que nos ayude a ser impartidos por esa luz. No sé a cuánto se les haga difícil entender la palabra y estén luchando porque realmente se les hace difícil meterse en esas aguas de la palabra y vienen a la iglesia porque saben que tienen que estar aquí. Pero yo quiero que usted sea consciente en su espíritu. Hoy queremos orar por todos aquellos que quieren esa impartición de la luz del Señor para que venga el amanecer a sus vidas. Queremos orar por todos aquellos que dicen: Señor, yo quiero una impartición de tu luz sobre mi vida. Si tú quieres que oremos por ti, puedes pasar aquí adelante. El Señor quiere que tú puedas recibir esa dirección divina. Si has estado pasando por situaciones que te han llevado a fracasar muchas veces por las malas decisiones que has tenido, el Señor dice: ahora en esta hora, en ese momento, en este tiempo, lo que quiero es que tu rostro pueda resplandecer por mi palabra. Oh, yo quiero orar por todas aquellas personas que son sinceras delante del Señor y que quieren algo más, que quieren algo más de la palabra, que quieren algo más de la palabra, que quieren algo más, como Jacob. No solamente quieren solamente un momento de toque nada más, quieren un poco más, quieren un poco más. Voy a pedirle a mi esposo que me ayude. Aleluya. Sí, Señor. Oh,
traiga en tu vida paz. Así te bendigo en esta hora. Te bendigo a ti, bendigo tus generaciones, bendigo tu familia, bendigo tu casa. Que la exposición de la palabra que hoy has recibido traiga esa bendición sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Que guardas tus promesas. Bendito es tu nombre, es tu palabra, Señor, que guías mi destino. Dios del Señor, dile, Dios de pacto, confío en tus promesas. Confiamos en tus promesas, Señor. Confiamos en tu palabra. Gracias, oh, gracias, Señor. Padre, que esta palabra que esta noche ha sido sembrada en nuestra vida, Señor, tus promesas, traiga y cura su tiempo, que lo traiga 30, 60 y al 100 por uno, Señor. Dios, confío en lo estamos recibiendo, Padre, en esta noche. Señor, así mismo nos vamos agradeciendo el privilegio que nos da, Señor, de poder recibir, Señor, esta noche tu palabra. Señor, que la podamos atesorar en nuestro corazón. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de estar en tu casa. Gracias, Señor, por aquellas visitas que vinieron también a acompañarnos. Les estamos bendiciendo, Señor, en este nuevo inicio de semana. Estamos cubriendo a nuestros hijos. Nos estamos enviando, Señor, en paz a sus estudios, a sus lugares, Señor, también de trabajo. Bendice nuestro trabajo, la obra de nuestra mano, Señor. Esta nueva semana que empieza lo hagamos en victoria. Estamos bendiciendo la vida, Señor, del apóstol y su esposa. Gracias, Señor, por esa oportunidad que nos has dado en estos días de poder recibir esa bendición. Y por lo mismo, Señor, queremos bendecirles. Padre, estamos levantando, Señor, en esta tarde, Señor, una ofrenda de amor para bendecirles también, Señor. Padre, así como tú lo has dado, que bendiciendo es como seremos bendecidos. Estamos confiando en esa palabra, en esa promesa. Señor, gracias por esta noche. En la coinonía que vamos a tener también, Señor, está en la medida, Señor, de tu Espíritu Santo bendiciéndonos en esta noche. Gracias por la alabanza. Gracias por la disposición, Señor, de tus siervos. Entregamos el tiempo a ti, Señor. Recíbelo, Padre. Santo es tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.